Sin duda alguna estamos felices en este día porque es sábado, porque estamos reunidos, porque vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Vamos a recordar las cosas que ya nos enseñó en la semana y sin duda alguna vamos a aprender otras más. Debo decirles algo que ustedes ya saben, el maestro de la escuela sabática es nuestro. Él es el que nos enseña. Él es el que nos enseña, Él es el que nos enseñó en la mañana, nos va a recordar cosas. Y hermanos, siempre, como ya escuchamos y lo hemos comentado, lo vamos a seguir comentando, la honra y la gloria es para nuestro Dios. Oremos a nuestro Padre. Muchas gracias, Señor, porque hoy terminamos 3 meses más de estudio. Gracias, Señor, porque en esta mañana hemos de recordar, hemos de aprender el último mensaje o los últimos mensajes correspondientes a estos 3 meses. Y de antemano, Señor, te rogamos que tengas a bien perdonarnos si en algún día no estudiamos, si en algún día no tuvimos el interés de estudiar, de conectarnos contigo. Padre, perdónanos si en algún día le hemos dado más importancia a las cosas terrenales. Y ahora, Señor, en tu misericordia y amor, seguramente nos hablarás. Seguramente, Señor, en tu misericordia y amor nos darás otra oportunidad en otros 3 meses de estudios nuevos. Pero también estamos conscientes, Padre, que los estudios que hemos perdido en este mes, y así fue en estos 3 meses, jamás los podremos recuperar. Y no sabemos, Señor, cuánto repercuta para nuestra preparación para estar contigo un día. No lo sabemos, pero esperamos en ti, Señor, que con todo y lo que te hemos fallado, tal vez podamos estar contigo pronto, Señor, para no separarnos más. Asístenos pues con tu presencia, Señor, y que tu Santo Espíritu pueda ayudarme a decir lo que tú quieres, como tú quieres, y que tu Santo Espíritu toque el corazón de los presentes y de aquellos que están viendo este video, esta transmisión. Muchas gracias por todas tus bondades y bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. En la mente de nuestro Dios nace un plan de construir un tabernáculo. ¿Dónde nace el plan de construir un tabernáculo? En la mente. Si en alguna ocasión, hermano, tú tienes el plan, el anhelo de construir un tabernáculo, de construir un santuario, es bueno que te hagas algunas preguntas. Todas esas preguntas que hemos de hacer ahorita, no son muchas, pero son preguntas que responden al plan de Dios de construir un tabernáculo. Primera pregunta, ¿por qué y para qué? Contesta la lección en esta semana esa pregunta. Hablando del tabernáculo de Dios, no la contesta. No la contesta. ¿Por qué y para qué? Número 2, ¿con qué voy a construir el santuario? Una pregunta que la contesta la lección. Una pregunta más. ¿Quiénes lo van a construir? Una pregunta más. ¿Qué tan importante es el santuario? Una pregunta más. ¿Y si surgen obstáculos, van a parar esa construcción? Preguntas que tú y yo debemos hacernos si algún día
tú quieres construir un santuario? Hermanos, la idea es que si algún día tú quieres construir un santuario, primeramente, el primer paso es que tú quieras construir ese santuario. Si no quieres construir ese santuario, hermano, no pierdas el tiempo. Si algún día tú quieres construir un santuario, tú pregúntate, ¿por qué? Tú pregúntate, ¿con qué voy a construir ese santuario, ese tabernáculo? Tú pregúntate, ¿quiénes van a construir? Tú pregúntate, ¿qué tan importante es ese santuario? Tú pregúntate, ¿y si hay obstáculos, va a parar la obra? Tú pregúntate, ¿qué beneficios me va a traer el construir ese tabernáculo? Tú pregúntate, ¿y qué sucede si no construyo ese tabernáculo? Todas esas preguntas, hermanos, si ustedes se dan cuenta, la contesta la lección en esta. Todas esas preguntas y más. Hermanos, si ustedes ven, la lección no habla de los servicios o el título no es de los servicios del santuario. Esto ya lo hemos visto, ¿no? La lección de qué es antes y después. Propósitos del tabernáculo. La importancia del tabernáculo. ¿Qué sucede si no se construía un tabernáculo? ¿Qué tan importante era el tabernáculo para Dios? ¿Y por qué? Hermanos, no vamos a contestar todas las preguntas que hemos hecho, sino es para que tú te des una idea si algún día tú quieres construir. Para eso hicimos las preguntas. Tenemos por ahí un video, hermanos, que solamente si hay tiempo lo vamos a pasar. Si no, yo se los voy a mandar al grupo. En la semana ya lo estuve mandando. Lo voy a mandar a hacer, lo voy a mandar otra vez si alguien no lo ha visto, si alguien tal vez lo borró, lo voy a mandar otra vez por si tú quieres verlo. Así es que esto lo vamos a dejar ahorita si hay tiempo, si no, vamos a concentrarnos en lo que estudiamos. Hermanos, toda la Biblia presenta una enseñanza. Dios buscando al hombre. Dios anhelando estar con el hombre. Dios anhelando estar con su pueblo. Toda la Biblia presenta eso. En Génesis 3 viene Dios a buscar a Adán. Apocalipsis capítulo 21, por fin se da ese encuentro. Dios y su pueblo para toda la eternidad. Cuando viene Cristo a esta tierra, es el mismo propósito. San Mateo capítulo 1, versículo 23, hablando de Cristo, dice, y llamará su nombre Emmanuel, que significa un resumen grande. Toda la Biblia habla de cómo Dios quiere estar con su pueblo. Un resumen un poco más corto, bueno, cuando viene Cristo a esta tierra. Un resumen un poco más corto, el tabernáculo. Hermanos, aquí en estos resúmenes podemos ver cómo por lo menos en 3 veces Dios busca al hombre y Dios termina con su pueblo. ¿Cómo termina la Biblia? Apocalipsis 21. Dios realizando sus planes. ¿Me hago entender? Cuando viene Cristo a esta tierra, Dios con nosotros, Dios realizando sus planes. ¿Cómo termina el tabernáculo?
Cuando hacen ya todo, ¿qué sucede? Otra vez esto, hermano. Por eso, un propósito grande de la Biblia es ver cómo Dios busca a su pueblo y cómo al final lo logra. Apocalipsis capítulo 21, no lo busquen, solamente se los comento. Apocalipsis 21. Cuando Dios está con su pueblo, podemos ver ahí, hermanos, por cuánto tiempo va a estar con su pueblo. ¿Por cuánto? Por la eternidad. ¿Ven el resumen de la Biblia, hermanos, que es corto? El resumen del tabernáculo realmente es corto. Y me llama la atención algo y se los comento. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Habla del propósito de Dios. Y harán un santuario. ¿Y qué más dice? Para mí, y habitaré en medio de ellos. Y hay más cosas ahí, hermano, donde se puede ver este proyecto de Dios de construir un santuario. Ahora, voy a decir lo siguiente, hermano. Pongamos atención. Ese proyecto de Dios de construir un santuario, ¿es retrasado o no es retrasado? ¿Hay alguien que lo retrasa o no? Marco dice que no. Acá Daniel dice que sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí es retrasado o no? Marco sigue diciendo que no, ¿eh? Hermanos, ¿qué sucede en el capítulo 32 de Éxodo? La apostasía. ¿Qué hace la apostasía? Retrasar el plan, hermano. Y con esto quiero darte a entender, o quiero decirte que cada vez que tú vas a hacer el santuario, y tú ya tienes todo, pero hay un enemigo que tal vez te pueda poner obstáculos bonitos o feos. A ver, hermanos, piensen bien lo que están diciendo. ¿No les gustaban las fiestas aquellas? Entonces, y cuando los obstáculos bonitos no funcionan, ahora van a venir obstáculos. Eh, Hermano, estamos entendiendo lo que estamos hablando, estamos recordando. Ahora, tú vas a construir un tabernáculo. ¿Qué tipo de obstáculos puedes esperar? Bonitos y feos. Así es. Dentro de los bonitos, un buen trabajo. A lo mejor una unión con el mundo. ¿O será que la unión con el mundo no retrasa ese tabernáculo que tú quieres hacer? Y dentro de las cosas feas, ¿qué puede hacer que retrase la construcción de ese santuario? Una enfermedad, ¿qué más? Un accidente, ¿qué más? Problemas por ser religioso, problemas por ser cristiano, problemas por ser adventista, ¿sí o no? Hermanos, hay un proyecto de Dios de que tú y yo, con su ayuda, construyamos un santuario, un tabernáculo. ¿Esto es cierto o es mentira? ¿Cierto? Hermanos, por cierto, ¿cómo vas en la construcción de ese tabernáculo? ¿Cómo vamos en la construcción de ese tabernáculo? Hermanos, qué triste sería que alguien de nosotros todavía ni siquiera empiece a construir. ¿Qué tan urgente era la construcción de ese tabernáculo? Era tan urgente, hermanos. Era tan urgente que se tenía que hacer lo antes posible. ¿En cuánto tiempo se hizo? 6 meses, medio año.
Hermanos, vamos a dejar de hablar un poquito del tabernáculo, porque vamos a hablar de lo que hay alrededor. Alrededor de la construcción del tabernáculo se menciona varias veces algo que se llama sábado. Aun cuando era bien importante la construcción del tabernáculo, que muchos pudieran haber dicho, bueno, es tan importante y tan urgente, pues no importa que trabajemos en sábado. Muchos hubieran podido pensar así, pero hubieran estado de una forma que incorrecta, porque Dios lo aclara, que aún con la urgencia, el sábado tenía que respetar. En el nombre de Dios, hermanos, cuidado, porque hoy cuando tú estás construyendo el santuario, tú puedes ver que es tan importante que hasta puedes decir, no importa que trabaje. Cuidado, hermano, no es eso lo que nos enseña Dios. No es eso lo que nos enseña Dios. Hermanos, el Espíritu Santo estuvo presente en esa construcción. Estuvo presente el Espíritu Santo. ¿En dónde vemos al Espíritu Santo? En el corazón dadivoso que puso. Cuando Dios las llamó para que trajeran ofrendas, ¿qué pasó con las personas? ¿Cuántas trajeron? El Espíritu Santo trabaja. Hermanos, lo que voy a decir, esto es algo que yo me imagino. No lo tomes en cuenta si quieres. Pero yo me imagino que entre las personas, cuando el Espíritu Santo les tocó para que trajeran ofrendas, yo me imagino que entre ellos había algunas pláticas así. Oye, fíjate que está pasando algo raro. Yo estoy seguro que tenía 100 joyas. Ya las traje. ¿Y qué crees? Fui a ver. Mira, yo no entiendo porque yo tenía poquito oro. Y ya lo traje. Y mira, ahí está el oro como si no hubiera agarrado nada. Hermanos, me atrevo a pensar, ¿qué bases tengo? ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús multiplica los panes? A ver, hermanos, hay algunas preguntas que alguien se las va a hacer en alguna ocasión. Por eso es mejor que aquí las miremos. A ver, Magali, ¿quién es Magali? Tú eres Magali. Pero ya no decirte favor. Maggie, en medio del desierto, ¿de dónde estas personas tendrían joyas? O lo que Dios les estaba pidiendo. ¿De dónde? Pues las joyas que Israel tenían era de los que ellos, como los egipcios les dieron a ellos antes de partir. Así es. Hermanos, a veces estas preguntas nos pueden agarrar por ahí y no vamos a saber. Muchas gracias. Tú estás muy bien, Maggie. Muy bien. Ahora, todas esas joyas que Dios les había dado, ese oro, Dios pidió al pueblo de Israel que las pidiera a Egipto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hubo por ahí un poquito de confusión en las personas porque dijeron, mira, Dios nos dio joyas. ¿Para qué serán estas joyas? Pues para que no las pongamos. ¿Se equivocaron? Sí, se equivocaron, hermano. Porque en el plan de Dios era que esas joyas fueran para la construcción del santuario. Claro que sí, sí. Y por eso digo lo que, bueno, se equivocaron, porque bueno, las traían puestas, pensaron que eran para ellos. Sí. ¿Ya se fijaron la lección o todavía no? Voy a decir. A ver, dinos la lección que sí. Si lo usamos y nos adueñamos de ello cuando Dios tiene un plan para cada cosa que pone en nuestra mano.
miramos ahí, hermanos, que alrededor del santuario hay muchas lecciones para nosotros. ¿Qué tan diligentes debían de ser las personas? ¿Qué tan trabajadores, pues? O si algún día no querían, no trabajaban. Tenían que trabajar, hermano, en la obra de Dios. ¿Qué era el santuario? La obra de Dios. Y más de una vez nosotros como personas, ¿qué hacemos? Mañana. Hermanos, ¿qué nos enseña la obra del santuario? ¿Cuántas lecciones hay ahí? Número uno, fue plan de Dios, fue proyecto de Dios. ¿Con qué propósito? De estar con Él, que estuvieran con Él y Él con Él. Un propósito grande. Hoy en día, y antes de que se me olvide, no sé que esto lo pase, Dios te ha pedido a ti que construyas un carácter, que construyas un santuario, que construyas un tabernáculo. ¿Cierto o falso? ¿Qué sucede, hermano, si no construyes ese tabernáculo? ¿Qué sucede? Dios no va a estar en ti. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo sin Dios? Hermanos, ¿recuerdan a Moisés? Mira, si tú no vas con nosotros, mejor no vamos a ninguna parte. Tú no vas con nosotros, a donde vamos a llegar solamente va a ser un fracaso total en todas. Por eso la importancia de la construcción del tabernáculo, la importancia de la construcción del santuario que Dios pide que tú hagas. Ese santuario que ahora Dios pide que tú hagas, que tú construyas con la ayuda de Dios, claro. Hermanos, es un santuario que debe de ser 100% personal. De nada le sirve a Marion ver que sus papás están construyendo un santuario y ella no. De nada le sirve al hermano que las demás están construyendo, su esposa, su hija, y él no. Esto, hermanos, es por ciento personal. Y si el Espíritu Santo no te toca a ti para que construyas un santuario, hermano, cuidado. Porque si el Espíritu Santo no te toca a ti para que le construyas un santuario, es porque tal vez ya mucho tiempo te ha estado hablando, pero no hay respuesta. No hay respuesta. Por eso, en el santuario se presentan muchas cosas. Dios presenta muchas cosas en el santuario. Y presenta algo bien importante que se llama el plan de salvación. Ahí presenta Dios en detalle al pueblo de Israel el plan de salvación. Allí presenta Dios en el santuario la importancia de que Él esté con ellos. Mientras Dios estaba con ellos, hermanos, ¿qué les faltó al pueblo de Israel? Ni siquiera hubo calor, porque había una nube que les protegía. En la noche no les faltaba luz, porque ahí había una lámpara, hermano. Los zapatos nunca se les... Su ropa tampoco. Hermano, uno de los proyectos grandes de Dios es estar contigo. Y yo no sé cómo miramos esto. ¿Qué tan importante o no importante miramos esto de que Dios esté contigo? El Rey del universo. Solamente una forma hay de que tú no veas esto como algo bonito, como un anhelo. Solamente una forma de que tú creas que eres más importante que el Rey del universo. Nada más es eso. Y si este fuera el caso, hermano, no vienen cosas buenas para ti. No te vas a dar cuenta tarde de que sin Dios no eres. ¿Qué más lecciones hay en el tabernáculo? ¿Cuántas lecciones hay ahí en el tabernáculo, hermano? ¿Verdad que hay muchas? Hermanos, seguramente en la semana vimos muchas lecciones.
Pero yo te invito a que sigas tú todavía preguntándole a Dios, ¿qué lecciones hay ahí? Porque cuando tú descubras una lección que no has descubierto, entonces te van a dar muchas ganas de construir un santo. Pero ninguna lección tal vez sea tan grande o tan bonita como el que Dios está contigo. El Espíritu Santo tú lo ves ahí trabajar. ¿Qué más hizo el Espíritu Santo ahí? Tocó el corazón para la gente para que llevara ofrendas. ¿Qué más hizo el Espíritu Santo ahí? Llenó a los hombres de sabiduría. ¿Necesitas tú y yo sabiduría para salir adelante? ¿Para cuántas cosas que haces en la vida necesitas sabiduría? Hermanos, para todo. Hermano, te hago una pregunta. Y si no quieres, no me la contestes, solamente piénsalo. ¿De veras crees que necesitas a Dios en tu vida? Si no quieres, no me la contestes. ¿De veras estás tan seguro que necesitas a Dios en tu vida? ¿De veras estás tan seguro que sin Dios no eres nadie? Bueno, ojalá que la respuesta sea. Porque si no es así, hermano, estás en un problema y grave. Y grave. El plan de salvación. 7 muebles. Ese es todo el proyecto. Cada uno de los muebles estaba directa o indirectamente relacionado con Cristo. Yo soy la luz del mundo, ahí aparece ahí en el tabernáculo. El sacrificio, el pan, el arca. ¿Recuerdan, hermanos, que dice Cristo en los Salmos? Dice que su ley está en medio de él. ¿Y qué pasaba con el arca? 3 títulos de Cristo en el santuario. El sacerdote, los muebles, ¿y qué más? Y la víctima. Por eso, hermanos, el santuario es una doctrina 100% cristo. Es la base de nuestra iglesia. De ahí depende que tú tengas la capacidad para tener un cargo en la iglesia. De ahí depende del santuario. ¿Me hago entender? ¿Lo han leído esto? Dice el don profeta. De ahí depende que tú sepas quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. De ahí depende que tú sepas cuáles son los propósitos que Dios tiene para ti. Ya no pienses tanto en los propósitos que Dios tiene para tu familia, para tus hijos, para tus... No. Piensa cuáles son los que Dios tiene para ti. Y si no analizas esto, ay, qué egoísta. No. Es que cuando se trata de algo personal, hermano, estamos hablando de la salvación. Y pudiera ser que tú digas así, qué interesante es que Cristo vino a salvar al mundo. Y claro que sí, pero ¿qué es más importante? Que Dios te haya venido a salvar. Analiza, hermano, ¿de qué sirve que Dios haya salvado a toda la familia o a todo el mundo? Y si finalmente tú te pierdes, ¿de qué serviría para ti? Por eso, hermanos, tenemos que ver la importancia del Padre. ¿Sí? ¿A quién representaba el sacerdote? El sumo sacerdote estaba representando a quién? A Cristo Jesús. El tabernáculo en una forma total estaba siendo representado a un tabernáculo celestial. En ese tabernáculo celestial es Jesucristo el sumo sacerdote. ¿Sí o no? Hebreos capítulo 8, 9, hermanos. Y vuelvo a decir esto, estamos repitiéndolo porque esto es algo que ya lo hemos dicho, ya tú lo has estudiado. Por eso no nos estamos centrando tanto en lo que ahí pasaba. Esto tenía que ver, hermanos, con las fiestas judías, ¿o no?
¿Qué fiesta nos falta de acuerdo a las fiestas judías? Los tabernáculos, que lo relacionamos con qué. ¿Con qué más nos relacionamos? A ver, les doy una clave. Tabernáculos, alegría. ¿Con qué más lo relacionamos? La segunda venida de Cristo, hermanos. ¿Se acuerdan de esto? Por eso, hermano, mira, si tú quieres participar de la fiesta de los tabernáculos, tienes que participar de las otras fiestas. Y estoy hablando en sentido figurado, no estoy diciendo que se hagan esas fiestas. ¿En qué fiesta estamos ahorita? De la expiación. ¿Qué se tenía que hacer el día de la expiación? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y preguntarnos si habría algún pecado que no hemos confesado, porque un solo pecado era suficiente para que fuéramos apartados del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de esto, hermanos? ¿Eso es bíblico o no es bíblico? Estamos viviendo en el día de la expiación. Desde el año, ¿qué? 1844 para acá. Pronto el Señor Jesús saldrá de hacer la obra de expiación. Y entonces habrá unas palabras que Él va a decir. ¿Qué palabras son? La oportunidad. El que quedó dentro del pueblo, quedó dentro del pueblo, pero el que quedó fuera del pueblo, quedó fuera del pueblo. Nada se puede. Y si en ese momento te agarras a llorar, hermanos, hay en el libro de la historia de la redención que hubo un momento que Satanás llorando pedía a Dios, pidió a Cristo, llorando. ¿Y saben cuál fue la reacción de Dios? Se acabó. ¿Se acuerdan de Esaú? Dice la Biblia que cuando se dio cuenta de lo que había perdido, ¿cómo quiso recuperar aquello? ¿Y qué pasó? Aquí nos han acostumbrado, hermanos. Aquí nos han acostumbrado que cuando hacemos algo malo y luego viene el castigo, pues con lágrimas agarramos las cosas. Con lágrimas arreglamos. Tú le prometes algo al niño, y él no se lo quieres dar porque sabes que no le conviene, pero el niño se agarra a llorar y entonces tú se lo das. Y el niño va tomando esa idea. Después, cuando ya es joven, pues ahora resulta que se le quiere ir la muchacha, se le quiere ir la novia, la novia quiere terminarlo, pero se agarra a llorar y le dice la novia, no está bien, mira. Después, allá en el trabajo, lo van a correr porque siempre anda llegando tarde y no le echa nada de ganas y lo van a correr, pero se agarra a llorar y le dice el patrón, mira, ¿sabes qué? Está bien, pues, quédate. Y entonces él se hace la idea que así va a ser en las cosas de Dios. Inconscientemente dice, pues cuando Dios me diga que ya no tengo remedio, pues me agarra a llorar y va a decir que siempre. Qué equivocado, hermano, se va a dar. Qué equivocado. Pero miren este asunto, ¿desde dónde viene? ¿Desde dónde viene este asunto, hermano? ¿Y hasta dónde puede llegar a repercutir? Una falsa idea en la mente del niño, una falsa idea en la mente del joven, del adulto, y que va a repercutir finalmente en lo espiritual. Bien, hermano, dudas, comentarios, adelante. Bueno, con respecto a esto de que va a llegar un momento en que ya no va a haber oportunidad, quisiera aclarar, aunque a lo mejor tal vez muchos de nosotros ya lo sabemos,
pero recordar también, o tal vez que cuando la oportunidad se acabe y Cristo no dé ya oportunidad, no es porque Cristo sea un Dios arbitrario o se complazca en la destrucción o en que las personas se pierdan. En el ejemplo de Satanás cuando llora, y muchos que al final del tiempo, cuando ya no haya tiempo, van a llorar y van a gritar y van a arrepentirse, dice Dios que no es un verdadero arrepentimiento, simplemente es miedo a las consecuencias que van a venir. Entonces, pues esto lo quise puntualizar para aclarar, bueno, que Dios no es el que se complace, ¿no? No es el Dios el que dice, no, ya a ver, no quisiste, pues ahora para que se te quite ya no. Simplemente es la decisión propia y Satanás y todos aquellos que se han de perder, cuando lloran y se arrepientan, bueno, vuelvo a repetir, no es un verdadero arrepentimiento. Dice Dios que Dios lo sabe todo. Dice Dios que si Él les diera la oportunidad, le hubiera dado la oportunidad a Satanás y le diera la oportunidad a todos aquellos que supuestamente están arrepintiendo, después de que les volviera a dar la oportunidad, ¿qué creen que iban a hacer? Y iban a seguir en su rebeldía o en una rebeldía todavía peor. Entonces, eso, bueno, lo quise comentar para que veamos que a veces lo que pensamos que es verdadero arrepentimiento no es más que miedo a las consecuencias de nuestros actos y que el carácter de Dios, pues en aquel tiempo, pues va a quedar, como ya sabemos, pues vindicado. No es un Dios arbitrario, no es un Dios castigador, no es un Dios que se complace en castigar o en destruir, ¿no? De hecho, creo que, si no mal recuerdo, el libro de Isaías dice que va a ser su obra extraña, ¿no? Porque para él es extraño hacer esto, aunque él no lo quiera, pero bueno, se necesita. Así es. Hermanos, llegará el momento que el carácter de Dios se verá vindicado. Y el carácter de Dios dice que es amor, pero también es que justicia. Dios es justo. Dios nos ha dicho todo tiene su tiempo. Va a llegar el momento que va a terminar. Hay algo que se llama tiempo de gracia, pero ese tiempo empezó y va a terminar un día. Ahora, si después de haber terminado el tiempo de gracia, Dios diera otra vez oportunidades, ya no sería justo. Y Dios es justo, Dios es amor, pero Dios es justo. Hermanos, hemos de ser cuidadosos. Bueno, ¿alguien más iba a hablar? No. Hemos de ser cuidadosos, hermanos, como hoy se ha puesto en un lugar al sábado. El sábado, hermanos, es un mandato de Dios. El sábado es un medio para conocer a Dios. No es el fin en sí el sábado. Hoy en día se hablan muchas cosas bonitas del sábado, pero se les olvida hablar del Señor del sábado. Seamos bien cuidadosos esto, hermanos, porque aquí no han caído los evangélicos, pues ellos ni hablan del sábado, sino aquí los que hemos caído somos nosotros o algunas personas. Que tengas un feliz sábado. Y hablas muchas maravillas del sábado, pero ¿qué pasó con el Señor del sábado? ¿Cuál es el mensaje del sábado, hermanos? Escucha, Dios es el creador. Y eso es algo que no debe de perderse de la gente. Esa es la esencia del sábado, que tú sepas quién te creó. Que tú sepas cuál es el título de Dios. Que tú sepas cuál es la soberanía de Dios. Pero cuando se pierde esto, ¿sí? Tú puedes hablar muy bonito del sábado, pero hermanos, te olvidaste de Dios. ¿Se dan cuenta qué astuto es el enemigo, hermano? Y una de las cosas que ha influido para esto es cómo la gente venera a los días. No las personas, sino a los días. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, miren, alguien está cumpliendo años.
Muchas de las veces se les olvida a la persona festejada porque están hablando del día, hablan más del día que de la persona festejada. Un ejemplo. Y como el enemigo se las ha ingeniado para que en las iglesias entren los festejos. En los festejos pasa esto, hermanos. El 25 de diciembre. El 25 de diciembre que dice la gente que ese día nació Cristo. Hermanos, seamos honestos. ¿Qué se recuerda más? ¿A Cristo o el 25 de diciembre? ¿Cómo el enemigo se las ha ingeniado para hacer esto? No lo sabemos. Pero el sábado, el propósito es que tú sepas cuál es su título y cuál es su soberanía. Recuerdan que por eso es sello, porque tiene esas tres características. Hermanos, vuelvo a repetir esto, no es que tú hables cosas bonitas del sábado. El sábado es un día de descanso, es un día santificado, sí, hermano. Tiene su lugar, pero más importante que el sábado. Nunca se te olvide esto, hermano, porque ahí el enemigo está trabajando. Salen en el internet, salen unas frases tan bonitas ahí relacionadas con el sábado. Tú ves ahí, no hay obra de Dios, ahí ni siquiera Dios está. Y a veces se está dando así, hermanos, miren. Por ejemplo, se habla una interpretación de un texto bíblico. Y esa es la que aparece. Y la interpretación del texto bíblico tú ves, ay, qué bonita interpretación. Pero cuando tú analizas esa interpretación, te vas a dar cuenta que ya se salieron bastante de lo que dice el texto. Por eso debemos ser bien cuidadosos ahí. ¿Se entiende esto, hermanos? Esa interpretación que se pone en una carta, en una invitación, en el internet, esa invitación, yo no digo que esté fea, está bonita. Ojo, lo que voy a decir. Pero esa interpretación es palabra de hombre. Ya no está allí la palabra de Dios. Para que sea la palabra de Dios, tú y yo tenemos que poner el texto justo y como está. No dice Dios que todo aquel que se le ponga está incorrecto. Y todo aquel que se le quite a su palabra está incorrecto. ¿No dice eso? Por eso no ser bien cuidadosos ahí, porque son frases bien bonitas, pero es palabra de Dios. La palabra de Dios es como dice el texto. Adelante. Hoy en día esto que tú estás diciendo se le llama romantizar Sí. las cosas. Voy a poner un ejemplo, espero no meterme en problemas, porque ahorita está muy de moda esto. Una persona que es gordita, pues antes así se le llamaba, ¿no? Bueno, estás gordito, tienes sobrepeso, tienes un problema y necesitas, pues poner cartas en el asunto, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día lo han romantizado y entonces dices, ay, qué bonito gordito. No, 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 incluyan al gordito, ¿no? Entonces tapan el problema romantizándolo. No sé si ya me di a entender. Sí. Entonces acá en lo que tú estás diciendo es lo mismo. La palabra de Dios dice, yo castigo y reprendo a los que amo, ¿no? Pero corremos el riesgo de romantizar, de quitar la palabra castigo, de poner palabras acomodadizas para que el texto ya no se oya tan mal, según mi percepción, y entonces le pongo palabras mías, como dices, palabra de hombre, y entonces ahora el texto suena bonito, y entonces ahora sí mucha gente lo acepta, ¿no? Pero ya no es palabra de Dios. El enemigo está llegando, hermanos, a la mayoría de iglesias con algo que se llama espiritismo. ¿Se recuerdan? Sí. Es lo que hoy mucha gente llama amor, pero es espiritismo. Y hoy en día, hermanos, nos gusta tanto el azúcar que hasta a la palabra de Dios le hemos puesto azúcar. Dulce, pues. Lo hemos romantizado, cosas que nos gustan. Pero, hermanos, la palabra de Dios la estamos haciendo a un lado, minimizando o distorsionando totalmente. A ver. Comentarios hasta aquí. Bien, hermanos, miren, le leo esto.
El sábado de la iglesia del Antiguo Testamento transmite un mensaje múltiple. Su esencia puede ser resumida en 5 puntos cruciales. Dios es el creador, el Mesías vendrá, Dios establecerá su reino, la salvación viene del Señor, Dios es el juez último de todas las promesas. Estoy en la parte del domingo. Ahora, ¿en cuál de esos puntos que yo leí no está Dios? A ver, ¿en cuál de esos puntos que leí no está Dios? En ninguno, en todos está Dios. Por eso cuando tú hablas del sábado, y si no tomas en cuenta a Dios, hermano, puedes estar hablando tan bonito del sábado, que hasta te puedes ir a idolatrar el sábado, cuando este no es el propósito de ningún adventista, idolatrar el sábado. Comentarios, adelante. De hecho, eso que estás diciendo es muy importante, hermanos, porque espero, vuelvo a repetir otra vez, no meterme en problemas, pero se nos ha acusado, y pongan atención o pongamos atención adventistas, se nos ha acusado que nosotros, los evangélicos y algunas otras religiones nos acusan de que nosotros adoramos el sábado. Y respecto a este contexto que tú estás hablando, tal vez tengan razón. Sí. Pero yo quiero en esta mañana, si algún evangélico nos va a ver, déjenme decirles que si la mayoría de adventistas hemos caído en este error, el plan de Dios no era ese. Tal vez nos ha pasado lo mismo que a los judíos, ¿no? Dios les dio el sábado y les dio mandamientos, pero ellos pusieron cosas que Dios nunca había mandado. Igual a lo mejor a los adventistas nos ha pasado esto. El verdadero plan del Señor, el verdadero plan de Dios es que no adoráramos el sábado. No sé si me estoy dando a entender. Sino que adoráramos en sábado al Señor del sábado. Así es. Esto es importante, hermanos, muy importante. Y extiendo un poquito, hermanos, el punto, porque tampoco los adventistas debiéramos reverenciar la ley como tal. La ley no es el fin, sino es un medio. Es muy importante porque es el reflejo del carácter de Dios, lo sabemos, lo entendemos, tiene características igual que Dios, pero finalmente es la ley de Dios. No puede estar al nivel de Dios. ¿Sí me hago entender? Así es el propósito. ¿Qué es más importante? ¿El fin o el medio? El fin, hermano. El fin es Cristo. El propósito es Cristo. Muy bien. Miren qué interesante está esto. Hizo Moisés el tabernáculo de una manera bien especial. Miren cómo dice. Moisés construyó el tabernáculo cuidadosa y diligentemente según las instrucciones que había recibido en el monte Sinaí. El texto bíblico enumera lo siguiente. Número 1, el tabernáculo. El tabernáculo con sus diferentes telas, cortinas y palos. Estoy en el martes. 2, el arca. Ahí están los textos, pero por cuestión de tiempo no los menciono. 3, la mesa para los panes de la proposición. 4, el candelabro. 5, el altar del incienso. El 6, el altar del holocausto. 7, la fuente para el lavamiento. 8, el atrio. 9, el material utilizado para el tabernáculo. Éxodo 39 describe el efod, el pectoral y otros elementos de la vestimenta sacerdotal. Los servicios del tabernáculo eran lecciones visuales acerca del evangelio, pues ilustraban todo el plan de redención. Las diversas ceremonias representaban, número 1, cuánto aborrece Dios el pecado y cómo trata con él. Número 2, cómo salva a las personas arrepentidas. Número 3, cuál es el destino de los malvados. Y número 4, cómo asegurará Dios un futuro glorioso, libre del mal. ¿Cosas interesantes?
muy interesante, muy interesante. Me llamó la atención, bueno, cómo una obra tan grande, terminada en 6 meses, terminada en 6 meses. Ahora, miren cómo se hizo ese tabernáculo, cuidadosa y diligente. Tú y yo, hermanos, estamos acostumbrados a hacer las cosas así. O al y se va. Número uno, estamos acostumbrados a hacer las cosas en el momento que se necesitan, nos lo vamos dejando para mañana. Y número dos, hacemos las cosas cuidadosa y diligentemente. Y vemos que no falta el más mínimo detalle. Lo hacemos así, hermano. Ahora mira, si estamos acostumbrados a hacer las cosas comunes de la vida, de una manera descuidada, al y se va, como dije. ¿Qué sucede cuando tú quieras construir tu santuario? Vas a creer que es exactamente lo mismo y así como viene tu costumbre, así vas a querer construir ese santuario. Por eso es, hermanos, que en algunas ocasiones tenemos la idea de que, bueno, si hoy yo quiero estudiar la Biblia, la voy a estudiar. Si no me nace, no la estudio. Por eso tenemos a veces esa idea, y no digo que todos, la gran mayoría a lo mejor no, y qué bueno. Pero aquí la idea es que tú cuando construyas tu santuario, tu tabernáculo, lo hagas como y lo hizo Moisés, cuidadosa y diligente. Viendo detalles o no. ¿Qué tan importantes son los detalles en el santuario? ¿Notan cómo Dios habla de esos detalles? Así es. Las medidas, hermanos, tú y yo, cuando construyamos el santuario, se espera que también lo hagas de esa forma, de manera de cosa por cosa. Y cuando tú hagas esto, entonces te vas a dar cuenta la diferencia a cómo has estado acostumbrado a hacer las cosas. Y te vas a dar cuenta por qué las cosas no te han salido bien. ¿Sí? Ibas a decir algo. Dios llamó a estos hombres, tal vez porque en su sabiduría vio que estos hombres iban a poner empeño en detalle por detalle. Pero tal vez si Dios vio que esos hombres no iban a ser muy detallistas, tal vez ni los hubiera llamado. Creo que entendemos. ¿Alguien más va a hablar? Sí. Por eso, hermano, vuelvo a decir, invito en esta mañana a que construyas un santuario, a que construyas un tabernáculo. Hermanos, el enemigo se las ha ingeniado con tanta sutileza que a veces creemos que la invitación de construir un santuario se refiere a paredes, se refiere a edificios, ¿no? La principal construcción del santuario, del tabernáculo, es tu cuerpo, es mi cuerpo. ¿Qué materiales se utilizaron para construir ese santuario que se menciona aquí? ¿Qué materiales deberas tú y yo escoger y elegir para construir ese santuario? Y aquí tenemos que pensar en lo que estamos comiendo, en lo que estamos metiendo. Los mejores, ojalá fuera así, hermanos, y ojalá sea así. Aquí tenemos que pensar en lo que estamos viendo, en lo que estamos escuchando. Ahí tenemos que pensar en esto, pero de manera especial debemos de pensar en ese plan que tenemos. El porqué de ese santuario, el para qué de ese santuario. Para que Dios habite en ti. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Solamente como algo que no pasó, que bueno, pero ¿qué hubiera pasado si Dios permite que el santuario se haga como a ese? Solamente les dice, a ver, construyame un santuario. ¿Y cómo? Pues como puedan ustedes. ¿Y quiénes? Pues los que quieran. Hermanos, si eso hubiera sido,
Y cuando Dios vino a ver la terminación del santuario, ¿qué hubiera dicho? Se hubiera quedado con su pueblo. Voy a decir una frase, hermanos, que pudiera haber dicho Dios. Apártense de mí, obradores de maldad, no los conozco. Ya se dieron cuenta con qué lo conecté, ¿verdad? Apártense de mí, obradores de maldad, porque no los conozco. Espero que hagan la conexión con lo siguiente que voy a decir. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Estuve en la cárcel y no me fuiste a ver. Estuve en el hospital, no me visitaste. Hermanos, ¿qué involucra un santuario personal que Dios te pide? ¿Qué involucra? Que hoy en día tú y yo nos preocupemos por la demás. ¿Por qué a aquellos se les dice apártense de mí porque no los conozco? Porque aquellas personas no se habían preocupado por los demás. Se habían preocupado solamente por sí mismos y eso se llama egoísmo. Eso no es un buen carácter, ese no es un buen tabernáculo. ¿Cómo era el tabernáculo de Cristo en su persona? ¿Cómo lo construyó Cristo? Mejores materiales. Y Cristo es el modelo para ti y para mí, ¿cierto o falso? Independientemente si eres adventista, si no eres adventista, pero tú sabes que Cristo es el modelo perfecto, el ejemplo perfecto. ¿Cómo estás construyendo esas relaciones humanas, por llamarles de alguna manera? ¿Qué tan grande es la preocupación que tienes por la demás gente? ¿Estás utilizando los mejores materiales para esa construcción? ¿Estás utilizando las mejores herramientas para esa construcción? Podríamos pensar, luego como pregunta, podríamos pensar, hermano, que una de las herramientas para que tú construyas tu carácter se llama Biblia, ¿o no? Una de las mejores herramientas para que construyas tu carácter se llama Biblia, y hay otras herramientas, espíritu de profecía, el don profético, pues. Hay otras herramientas, vamos a poner el material. Hay otras herramientas, concordancia bíblica, diccionario bíblico, comentario bíblico adventista, herramientas. Las herramientas no quedan, hermanos, las herramientas se hacen a un lado, ¿sí? Los materiales son los que se quedan. A ver si se entiende esto. Sí. Aquí se utilizaron martillos para hacer esto. Es una herramienta, pero ya no están aquí. Esas son las herramientas. Ahora, los materiales que se utilizaron, la cal, cemento, ¿se entiende la diferencia? ¿Sí? Por eso, tú vas a utilizar materiales, pero vas a utilizar también herramientas si es que quieres construir un santuario, hermano. Y qué cosa tan bonita cuando se inspeccionó y se vio que se había hecho justo como Dios lo esperaba. No le sobró ni le faltó. ¿Qué medidas tiene el santuario? Pero 15 metros, hermanos, por 5. Es algo pequeño. ¿Sí lo vieron ahí o no? Ah, sí. 17 metros más o menos, hermanos. 15 metros más o menos por 5, 50, 5 de metros. O sea, algo pequeño, pues. Pero, más o menos. Pero lo más valioso de ese pedazo de tierra, hermano, lo más valioso no era el oro que hay allí,
No era luz material, la presencia de Dios. Y tenemos ahora este tesoro en vasos de qué? De barro, dice la Biblia. ¿Recuerdan esto? ¿Cuál es ese tesoro? La presencia de Dios, Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de esto, hermano? ¿Sí se acuerdan que dice eso Corintios o no? Sí. Ese que no se acuerda, hermano, hay que ver más a la Biblia. Estoy hablando de 2 Corintios capítulo 4, 6 en adelante. Allí es donde habla de que, bueno, tenemos ese tesoro en vasos de barro. ¿El barro qué tan valioso es? No, pues no. Pero lo que hay allí, por eso el plan es que tú y yo construyamos un santuario para que Cristo, para que Dios more en ti y more en mí, con los mejores materiales. Vamos a utilizar herramientas, sí, pero un día que ya esté construido, pues las herramientas ya se van a hacer a un lado. Porque ustedes saben que, bueno, este libro no va a ir al cielo. Es herramienta ahora, pero no va a ir al cielo. Las concordancias, ¿sí? Los libros del don profético, son herramientas. Pero ¿qué pasa con los materiales como es la palabra de Dios? ¿Qué pasa con la construcción? ¿Qué pasa con el carácter? ¿Qué es lo único que vamos a llevar al cielo? Por eso, ¿cómo estás construyendo ese tabernáculo? ¿Cómo estás construyendo ese carácter? Y tú haces esto, hermano. Ponte a pensar hace un año cómo era tu carácter. Y ve en una forma honesta cómo es hoy. Si es exactamente igual, ¿qué quiere decir esto? No vas a trabajar. No has agarrado las herramientas, materiales tampoco. Y ahora, hermano, mira, te la voy a poner más fea. ¿Qué sucede si tú te das cuenta que hace un año tenías un carácter mejor que el de ahora? Tienes que hacerte esas preguntas de manera honesta. Ahora, qué bonito es que tú veas que hace un año tenías un feo carácter, pero ahora tienes un carácter. ¿Obra de quién? De Dios, del Espíritu Santo. Adelante. Cuando el pueblo de Israel hace el tabernáculo y Dios baja a ver cómo quedó, pues le da su aprobación, ¿no? Estando la presencia ahí. Y el libro de Hebreos capítulo 8 dice que lo hicieron conforme al modelo. Ya tal vez lo dijimos hace un momento también, cuando Cristo venga a ver ese edificio que nosotros vamos a o estamos construyendo, tiene que compararlo también conforme al modelo. ¿Y cuál es el modelo? Cristo. Si el carácter es conforme al carácter de Cristo, pues le va a dar su aprobación y Cristo va a morar en el corazón de cada uno de sus hijos. Pero si ese carácter no está conforme al modelo, hermanos, pues lamentablemente no va a haber aprobación ahí. Y entonces la presencia de Dios pues no va a poder morar en el corazón. Hermanos, estamos ya terminando, pero hay cosas que tenemos que preguntarnos y tenemos que hablar para bien de todos. Tenemos algo que aparentemente es un problema. En toda la Biblia, Dios se nos presenta como Dios detallista. Mira los detalles. Y esto para nosotros podríamos verlo como un problema. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos mira con el modelo perfecto que es Cristo, si hay un detalle que nos falta, ¿qué va a pasar? Si hay un detalle que nos sobra, ¿qué va a pasar? ¿Sabemos la respuesta, Melín? Ahora, ¿esto es bíblico?
No, esto es bíblico. Tenemos algo que aparentemente pareciera ser un problema porque Dios se presenta en toda la Biblia como detallista. Mira los detalles. Y Él espera que sus hijos sean igual que Él. Génesis 1, versículo 31, hay dos detalles de Dios ahí. Número 1, que cuando termina una obra, la ve, la examina. Y número 2, dice que Él vio lo que Él mismo había contemplado. ¿Y cómo era eso? En nuestro vocabulario tal vez un tanto terrenal, diríamos. Lo que hizo Dios fue bueno, y no solamente bueno, sino fue súper bueno. Fue lo mejor, fue perfecto. Así es que tú debes de saber, debes de recordar que Dios se presenta como un Dios detallista, como un detallista. Si no fuera detallista Dios, a lo mejor ve que te hace falta esto, me hace falta aquello, y dice, no pasa nada. Pero Dios no es así. Por eso tú y yo, como dijo el apóstol Pablo, debiéramos de pensar en nuestra salvación con temor. No vaya siendo, hermanos, que la muerte de Cristo resulte en vano en ti y en mí. No vaya siendo, hermanos, que la muerte de todos aquellos animalitos simbolizados que simbolizaban a Cristo, finalmente en ti, para mí, hermanos, no sirvió. ¿Alguien desea agregar algo más? La terminación de esta lección es bonita, hermanos. La presencia de Dios en el tabernáculo. Así termina el libro de Apocalipsis, capítulo 21. ¿Sí? Y con esto vamos a terminar. Si mientras leo hay alguien que desea hacer algún comentario, hermanos, adelante, Marco. Hay tiempo. Dios como maestro que nos enseñó a lo largo de estos 3 meses, lo digo por mí y creo que es el pensar de muchos de mis hermanos que realmente hemos visto en el Éxodo, nos hemos encontrado con Dios y hemos visto ese Dios personal, ese Dios como anhela desde el principio, pasando por muchas situaciones, muchas circunstancias, hasta la culminación en Éxodo 40, donde la presencia llena el tabernáculo y morar con su pueblo. Yo agradezco mucho a Dios, agradezco también a los instrumentos, a hermano Daniel, a usted, y la gloria y la honra sea para él. Y bueno, me quedo con muchas lecciones y que Dios me ayude también no solamente pues a saberlas como algo teórico, sino también a aplicarlas, a vivirla, a tener una experiencia personal así como el pueblo. Hermanos, si quieren un humilde consejo, propónganse leer su escuela sabática todos los días este trimestre. Si es que no lo han hecho ya. Si lo han hecho ya, qué bueno. Propónganse, hermanos, no solamente leer, sino estudiar, escudriñar. Y esto es así, yo te recomiendo humildemente que le des una leída a todo el libro de Josué. Todo el libro. Yo te recomiendo humildemente que antes de que tú vayas al folleto de escuela sabática, leas las citas bíblicas, hermano. Eso es un humilde consejo. Y cuando vayas a leer tu Biblia, hermanos, acuérdate, no leas tu Biblia sin oración. Lee tu Biblia sin prejuicios, pero con oración. No quieras encontrar cosas ya que lleva tu mente, sino dile a Dios, Señor, ¿qué quieres enseñar? ¿Qué quieres enseñarme, Señor? Lee todo el libro de Josué, no es un libro largo. Lee todo el libro para que tú vayas recorriéndolo con el folleto de escuela sabática y cuando llegue el día domingo, hermano, lee las citas de la Biblia y empieza a leer tu escuela sabática con las citas de la Biblia. Es un humilde consejo.
Alguien puede decir, no, yo tengo otro método, hermanos, es respetable. ¿Cómo termina el libro de Éxodo? Con la presencia de Dios con su pueblo. ¿Cómo terminará este mundo? Apocalipsis capítulo 21, dice Juan así, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y ahora enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Mi deseo, mi oración, hermano, es que cuando llegue este momento, tú estés ahí. Que tus familias estén ahí. Que toda la gente esté ahí. Y que así como el tabernáculo pasó todas las pruebas, el tabernáculo de Éxodo, pues también tu tabernáculo pase todas las pruebas. Y vivas con Cristo una eternidad. Vivas con Dios una eternidad. Para su honra y gloria de Él, y sin duda alguna para beneficio. Este momento, hermanos, está mucho más cerca de lo que tal vez. Ojalá no dejemos ya pasar el tiempo sin construir este templo que pronto Dios vendrá a realizar. Dios te bendiga y te ayude en todo.